importante. Es importante. El primer paso. Primer paso es asumir las cosas. Bien. Es raro que el chancho chifle, pero bueno, va. Damos vuelta de página, adelante. Bueno, hoy es la propuesta de la Asesoría Express, hoy jueves, pasados unos minutitos de la hora 10:30. Está con nosotros la doctora Silvana Monzón del Estudio Génesis. Hoy, como te lo anunciamos ya desde ayer, vamos a hablar de divorcio. ¿Por qué? Porque son los temas que ustedes van planteando semana a semana o cada 15 días cuando viene la doctora, y allí, de acuerdo a las preguntas que ustedes van haciendo, nos vamos dando cuenta, doctora, que hay cosas que no están todavía claras o que muchos no conocemos a partir del cambio o las modificaciones que sufrió el Código Comercial y Civil en el año 2015. Exacto. Y estos problemas que tenemos todos. Nos separamos, no nos divorciamos. No nos divorciamos, después vienen los problemas. ¿Le pido o no le pido? ¿Cuánto hace que me divorcié? Pero ¿cómo lo compruebo que no tengo nada más que ver con el otro? O sea, es un tema. Entonces, hoy hablamos de divorcio. ¿Qué tengo que hacer si quiero divorciarme, doctora? Bueno, si quiero divorciarme, primero que tengo que estar casado. Bueno. Legalmente. Legalmente, tal cual. Perdón, me fui, chao. Porque este tema va muy de la mano, escuché la semana pasada cuando vino la escribana, sí. Va muy de la mano de eso, de por ahí aclarar algunas cuestiones, esto de los estados civiles. Claro. Existe el estado de casado y de divorciado, pero no el de convivientes, entonces tengo que estar casado legalmente, valga la redundancia, para poder después, en el caso de que se disuelva la relación, pedir el divorcio. Es una forma de disolver el matrimonio, el divorcio, es decir, de dejar de estar vinculada a las dos partes que contrajeron el matrimonio en su momento. No es la única, pero es una de las formas. La viudez también es una forma de disolver el matrimonio. Ah, claro, tenés razón. Si me quedo viuda, ya está. Exactamente. O viudo, ¿no? Exactamente. Ahora, siempre, yo me acuerdo hace muchos años, doctora, que yo era chica, pero escuchaba como diciendo, ¿viste cuando eran infieles y era una causa de divorcio, si pasaba otra cosa? Hoy se necesita una causal de divorcio o qué sé yo, ya no me siento, ya no me veo, me quiero divorciar. ¿Tengo que justificar siempre eso, el divorcio? No, hoy por hoy eso fue uno de los grandes cambios que se introdujeron en la modificación del 2015, esto de no tener una causal para poder presentar el divorcio, para poder iniciar el juicio, porque es un juicio de separación, es un juicio de divorcio, no necesita una causal. Antes sí, en el código anterior se pedía, por ejemplo, que haya engaño, que haya habido un maltrato grave de una de las personas a la otra, o que haya habido una separación. Esto que antes se decía del abandono de hogar, por ejemplo, sí, claro, tenés razón. Tenía que estar presente como para poder iniciar el divorcio. Hoy por hoy no se necesita más que nada, lo único que se necesita hoy por hoy es que no haya voluntad de volver a unirse las partes, por lo menos en ese momento. Ha pasado casos en que están tramitando el divorcio y en el medio se vuelven a reencontrar y el trámite queda sin finalizar y siguen estando, por lo tanto, casados. ¿Necesito sí o sí un abogado para divorciarme? Necesito sí o sí un abogado. He escuchado esto de, bueno, ¿por qué si para casarme no necesito un abogado? Sí necesito un abogado para poder divorciarme. ¿Por qué? Porque además de estar en juego lo que es la inscripción de la sentencia una vez que se termine el divorcio y todo lo que va en el medio, por lo general, la mayoría de las veces, es que hay bienes o hay hijos. Entonces es muy importante regular y proteger los derechos, ya sea de las partes o de sus bienes o de los hijos, y por eso es muy importante también que haya alguien que intervenga, que tenga conocimiento, que en este caso son los abogados, para poder iniciar el proceso. ¿Y tengo que cumplir algún requisito para todo eso? Bueno, para poder iniciar el divorcio, sí o sí, primero voy a tener que estar asesorado. Es importante decir que también uno de los grandes cambios que se introdujo en el 2015 fue que puedo iniciarlo yo solo o sola al divorcio. Antes sí o sí se necesitaba el acuerdo de ambos cónyuges o contrayentes. Hoy por hoy, una de las partes puede iniciar tranquilamente el proceso de divorcio y cuando esté iniciado se le va a mandar una notificación a la otra parte, que se inició un proceso de divorcio con tal número de expediente para que la otra parte se entere que una de las partes está pidiendo el divorcio.
¿Y hoy existe el divorcio de común acuerdo también? Sí, existe. Creo que es uno de los procesos, llegado el momento, en cuanto a economía procesal, jurídicamente hablando, es más económico también, porque se pueden presentar ambos contrayentes con el mismo abogado. Entonces, también eso hace que haya una regulación para un mismo juicio y para un mismo abogado, entonces los gastos se comparten. Por eso está bueno no llegar tan quizás enfrentados al momento de pedir el divorcio. Yo escuché hablar a unas personas y después una nota en la tele, pero no entendí muy bien. Dice, ¿qué es hablaban de una propuesta reguladora en el divorcio? ¿Qué es la propuesta reguladora? Claro, la propuesta reguladora es una, si bien lo dice la palabra, es una propuesta, nosotros tenemos que presentar una posible solución a los efectos que va a tener el divorcio respecto de determinados puntos, como por ejemplo el tema de los hijos, el tema de la vivienda, si va a haber una compensación económica o no, cómo se van a dividir los bienes. Entonces es importante esa propuesta porque se va a presentar y ya como que se va a tratar de dejar en claro cómo se van a aplicar los efectos una vez que haya un divorcio, una sentencia de divorcio. Porque no nos olvidemos que mientras dura el proceso la persona sigue estando casada. Solamente va a haber divorcio cuando haya una sentencia firme y esa sentencia después se inscriba en el registro civil. O sea que yo sigo casada hasta el momento que me llega el papel que inscribo, digamos, ese juicio en el registro civil. Exacto. Y una vez que tenga una sentencia, esa sentencia va a tener efectos, se dice retroactivos, es decir, efectos para atrás. Cuando yo mando la demanda, ya, no quiero confundir. Sí. Yo inicio la demanda, sí. Yo me quiero separar, bueno, o vamos los dos o voy yo sola, mando la demanda. Bueno, hasta que tenga finalizado el proceso, que tenga una sentencia de divorcio, mientras tanto los efectos, sí, qué sé yo me compré un auto, ese auto ya no se va a considerar como un bien ganancial porque yo ya había iniciado el proceso del divorcio y no tenía intención de volver a unirme con la otra persona. Pero la sentencia sí o sí es importante este último paso de inscribirla en el registro, que es donde yo me casé, lo tengo que llevar al registro a la sentencia y pedir que se inscriba para que tenga efectos a terceros. Por ejemplo, si yo me quiero volver a casar. Si yo no tengo inscrita la sentencia, no me voy a poder volver a casar. O si yo me quiero formar, en vez de un matrimonio, en vez de volver a casarme, una unión convivencial. Me va a saltar que estoy casada y no puedo mantener una unión convivencial con una persona y el matrimonio con otra persona. Necesito sí o sí que tenga efectos para terceros, por esto, para que sea conocido públicamente, por eso el registro, y para que pueda yo seguir manteniendo una vida social sin tener ningún tipo de perjuicio o generarle perjuicio a alguien también. Exacto. ¿Esa inscripción quién la hace? ¿El abogado que te ayuda en el juicio o hay que hacerlo uno personal, digamos? No, eso por lo general ya está incluido dentro de lo que es el trabajo de cada abogado. Pasa también que a veces, como es el último paso, y ya por lo general los honorarios ya fueron regulados y ya por lo general también ya se cobraron o las personas lo pagaron, como que a veces queda en el tintero eso y que es el último paso, pero que es súper importante que se haga. Y el cliente ya entiende que está divorciado. Claro. Y el abogado no lo termina el proceso y quizás voy de acá a lo que sea, o a querer, por ejemplo, poner a mi nueva pareja en mi obra social y me salta que está casado con otra persona y que no puede porque no puede tener una unión convivencial conmigo. Entonces ahí tengo que yo ir de nuevo con el abogado y pedirle que por favor inscriba la sentencia de divorcio. Y si no, hacerla más fácil. En el momento que sabes que te salió la sentencia, decirle por favor anda a inscribírmela, como para que no se olvide nadie. Exactamente. Yo me puse a pensar, ¿y si no me pongo de acuerdo en esta propuesta regulatoria, qué pasa? Bueno, en esta propuesta regulatoria que cuando se inicia por una sola de las partes, el proceso del divorcio, al otro se le va a notificar. No sé, yo por ejemplo presenté que me quiero quedar con la casa, que me quiero quedar con los hijos, que me quiero quedar con todo lo que tengo y quiero una compensación económica. El otro me va a decir que no, está en todo su derecho a decirme que no. Se puede presentar con alguien más, con otro abogado que lo represente también, y decir que no, presentar una contrapropuesta y ahí es cuando se empiezan las negociaciones.
se va a fijar una audiencia, las partes se van a encontrar, se va a tratar de llegar a un punto medio en el que las dos partes estén conformes con la decisión, y si seguimos con este tema de que no se puede resolver, lo va a resolver el juez o jueza de oficio, teniendo en cuenta las características de lo que se haya ido presentando. No nos pusimos de acuerdo, ni con el auto, ni con la casa, ni con los muebles, ni con los chicos, ni con nada. Yo no te pienso dar nada. Bueno, quédate vos con eso, pero a mí dame tanta plata. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede llegar a un acuerdo que en vez de lo material se arregla en dinero? ¿Una compensación económica? Las compensaciones económicas sí se pueden dar, se pueden exigir. Tienen un plazo también para ser exigibles, no es que se puede hacer. Viste que a veces pasa que yo me separo, de hecho, que es esto, separarme y no iniciar el proceso del divorcio, me voy de la casa o él se va de la casa y después pasó un año y digo, bueno, voy a iniciar el divorcio como para cerrar el tema. Y ya no puedo pedir una compensación económica. La compensación económica se pide al momento de la separación, tengo 6 meses para poder pedirla. Y tampoco es que sí o sí me la van a dar. Para yo poder pedir una compensación económica, necesito demostrar que yo me vi perjudicada en el divorcio económicamente y que el otro puede económicamente también ayudarme, ya que me vi perjudicada, no sé, porque en lugar de pagar el alquiler a 50 y 50, ahora como me quedé en la casa lo tengo que pagar al 100%, entonces eso es un perjuicio económico que me generó el divorcio y puedo pedir una compensación económica. ¿Cuánto dura un juicio de divorcio, doctora? Porque si me tengo que poner de acuerdo, entonces, depende de si están de acuerdo o no. Depende, igualmente es muy importante también aclarar esto. El divorcio en sí, es decir, la disolución del matrimonio, más allá de que no haya un acuerdo con las propuestas, con esta propuesta reguladora que yo voy presentando, la jueza o el juez puede decir, listo, la sentencia de divorcio yo la largo, la decreto. Y después queda en el tintero lo que serían todas estas cuestiones puntuales. Por ejemplo, el tema del cuidado de los hijos si hay, el tema de los bienes, que es por lo general lo que va trabando más después el divorcio, es la disolución de la sociedad conyugal, esto que decía la escribana la semana pasada. Cuáles bienes son propios, cuáles bienes son de las gananciales, cómo lo adquirí, cómo pruebo que los adquirí yo, quién los adquirió, todo eso. Pero eso no va a trabar que la sentencia de divorcio salga, porque no va de la mano en realidad de lo que buscamos. Por un lado están los bienes y por el otro lado está el matrimonio, que es lo que se va a dar es la disolución con el divorcio. Y si lo empiezo yo al divorcio y la otra parte no quiere divorciarse, es como, no te voy a dar el divorcio. No, no es como que no te voy a dar el divorcio. La sentencia va a salir igual. No va a haber problema para que la sentencia salga, incluso él va a estar anoticiado, la otra persona va a estar anoticiado de que está en medio de un proceso de divorcio, y si en su momento no te quiero dar el divorcio y tampoco te quiero presentar una propuesta reguladora, el proceso va a avanzar y se va a presentar, no sé, nos van a dar un plazo, los abogados nos dan un plazo para notificar a la otra parte. De nuevo se lo notifica y si en ningún momento contesta, bueno, se decreta la sentencia y ya está, de divorcio, no hay mucho más para volver a hablar. ¿Existe la mediación en estos juicios de divorcio, doctora? Porque en mi época podría llegar a decir, sí o sí tenías como que tener esa reunión mediadora primero, como para que estés seguro si te querés divorciar o no, y vos ya no lo querés ver mal, tipo. Claro. ¿Existe todavía hoy? No se exige hoy por hoy la mediación. Es un proceso que se presenta lisa y llanamente, cumpliendo con todos los requisitos, que es tener, obviamente, que estar casado. Para demostrar que estoy casado necesito el acta de matrimonio, los datos de las personas que contrajeron matrimonio, datos de los hijos, si hay. También está bueno si hay propiedades que se fueron adquiriendo en el medio, también está bueno presentar los datos de esas propiedades o de eso, lo que sea, ya sea bienes, que sean, qué sé yo, viviendas, motos, vehículos, lo que sea, para también presentarlo en la propuesta reguladora, si se alquila, si hay una casa propia, etcétera. Pero no necesito una mediación previa, y lo que sí necesito es esto que decíamos, un abogado
uno para las dos partes o uno por cada parte que tenga su poder específico para poder tramitar el divorcio. ¿Ha pasado que hay gente que se ha casado hoy a las 9 de la mañana y se quiere divorciar a la tarde? Escuché una vez el otro día en un noticiero a los jueces, le preguntaban a los jueces de los registros Sí. casos así raros que le haya pasado, y sí, les había pasado, escuché uno que decía que como que había sido ese caso en particular, le preguntaban los casos más raros que le habían pasado. Y sí, ¿Y se puede? se puede, si no hay un plazo, no hay que esperar un determinado tiempo para poder pedir el divorcio. Me caso hoy, hago la fiesta, mañana me divorcio. Mañana. ¿Se podría llegar a hacer, digamos, de Sí, esa manera? sí, se puede llegar a hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Hay preguntas, Edgardo, Sí, en este micro? pero como usted me prohibió que hable... porque Solo estamos- diríjase a leer lo que No, preguntan ahí los está, oyentes. lea usted, mira la cantidad que hay. Uy, Oh. ay, bueno. Manejen Chicos ustedes. y chicas, no pensé. Bueno, ¿Qué se esperamos. cree que yo miento? Ahí está. Bueno, Empieza. ¿cuánto tiempo De Miguel tiene, para arriba son todos mensajes. cuánto tiene que pasar por manutención de 2 hijos basándose en un sueldo de 1.900? No. 1.900.000. ¿Vos te divorciaste, Brenda? Claro, divorciado o no divorciado, digamos, el tema del cuidado, la responsabilidad de cuidado de los hijos y de la cuota alimentaria no va de la mano del divorcio. Los hijos son una cuestión, que esté casado o no esté casado, la responsabilidad del padre o la madre respecto de su hijo va a existir. Y el monto depende de lo que también arregle después, porque hay algunos que son el 20, otro el Exactamente. 25, otro el 30, otro el 50, Tal cual, digamos. tal ¿Hay cual. un mínimo para la cuota alimentaria? No, no hay un mínimo, sí hay indicadores, esto que decimos, cuando está registrado una habías parte dicho. de los haberes y cuando no está registrado el salario mínimo vital y móvil. Si se muere antes de que se lleve a cabo el divorcio, ¿qué pasa? O sea, quiero entender esto. Está planificando algo, Iniciaste el trámite de divorcio, Sí. no salió la sentencia y falleció justo en ese tiempo. Se murió. ¿Querés preguntar? Si fuera así, ¿qué pasa? Si fuera así, bueno, va a depender esto que decíamos. Si el pedido del divorcio se inició antes y esta persona muere en el proceso, se los entiende separados del momento en que la persona o cualquiera de las dos o los dos iniciaron el proceso de divorcio. Entonces, como no tengo que demostrar una causal que yo me divorcié por tal motivo, pero sí tengo que determinar que no había unión, no había intención de volver a unirse, yo no voy a poder ir a exigir, por ejemplo, querer ser heredera de alguien con quien ya no tenía intención de tener ningún tipo de relación. Yo me separé, pero no se divorció. Hace 8 años y tuvimos un arreglo en ese momento. ¿Qué hace? Que inicie el divorcio, si no tiene intención de volver a juntarse. Exacto, sí, Por las si no dudas. tiene intención de volver a juntarse, lo más conveniente es esto, es cerrar el proceso, cerrar el trámite, así como contraje matrimonio, cerrarlo, también por esto, por los terceros, por los posibles terceros que después puedan llegar a la vida de los otros y que le generen un perjuicio. Ah, bueno, acá le dicen guarda Edgardo, está preguntando mucho Mariela. Pero yo estoy preguntando, yo soy la voz de ustedes, me imagino cada caso que puede llegar a pasar, entonces voy preguntando. Hola, yo hice el papel de divorcio, pero él no firmó, yo sí, ¿vale o no? Supongo que lo habrá iniciado. Si se inició con este Código Civil y Comercial, sí, una vez que tenemos la sentencia y que esa sentencia se inscribe en el registro, en el acta de matrimonio que está en el registro civil, sí, va a valer. Yo para saber si estoy o no divorciado, lo más fácil, o si dudo de que mi abogado que en ese momento me tramitó el divorcio, o mi abogada, lo inscribió, voy al registro civil y pido el acta de matrimonio. Cuando yo la pida, va a aparecer se le dice en el marginal, una nota que diga que con fecha tanto se pidió la inscripción de la sentencia decretada en tal lugar del divorcio y ahí yo ya voy a saber y estar 100% segura de que estoy divorciado. Por las dudas, también, a ver esta pregunta con respecto a este caso. Ujú. Tendríamos que ver si se casó o se divorció después del 2015 o antes del 2015. Exactamente. Y si se divorció antes del 2015 y él no le firmó, ¿qué tendrá que hacer? Y van a tener que pedir, va a tener que volver y ver que el por qué no le firmó, rastrear encima en su momento seguramente. ¿Usted puede asesorar con eso?
Y yo tendría que ver el caso en particular, bien ver quién fue quien la asesoró en ese momento, porque quizás esa persona terminó de hacer todo el proceso y hay un desconocimiento, falta de comunicación. A veces pasa eso también. No comunicamos o creemos que comunicamos algo en forma clara, digo nosotros los abogados, y después en el medio la otra persona no lo entendió, y capaz sí esa persona fue y firmó, y está el divorcio plenamente. Pero si no, para sacarse la duda, esto de ir al registro. Una consulta para la doctora. Yo hace 4 años que estoy casada. Me quiero separar. La casa no está a nombre de ninguno de los dos. ¿Yo le puedo exigir que me alquile una casita y me voy de la casa? Al menos por unos meses. ¿Lo puedo hacer? Sí, sería como pedir una compensación económica si es que él... Sí, por más que tienen esa casa que no están conviviendo, conviviendo, pero que no es de propiedad de ninguno, si ella tiene que salir de la casa y tiene que salir a pagar alquileres, y si, por ejemplo, no dice que tengan hijos, quizás no los tienen, pero si a ella le genera un gasto el tema del divorcio, sí le puede pedir, pero bueno, tiene que iniciar el proceso y pedir la compensación económica. Bueno, dice, estamos casados... O sea, están separados ahora, estaban casados, no se divorciaron. Dice, ¿puedo hacer el divorcio aunque él no me quiera firmar? Ahora sí. Exactamente, sí. Con el cambio de código vas a poder. Doctora, el número de WhatsApp para que puedan pedirle una cita, una entrevista y charlar de estos temas que... A ver, uno por ahí lo toma risa y trata que la mañana sea ameno y que todos nos reamos, pero hay personas que realmente... A veces tienen problemas por no divorciarse y esto los termina perjudicando, como estos casos que nos estuvieron comentando. ¿Usted los puede asesorar? ¿A qué número piden la entrevista? Bueno, la entrevista la pueden pedir al número de Génesis Estudio, que es 3498-529645. Ese es el número de la oficina, ahí tanto como para mí, como la parte jurídica, como también para los chicos, para los contadores, es el número que los va a atender Morena. 3498-529645, Estudio Génesis, calle Figueredo, frente al portón del colegio para que se ubiquen mejor. Ingresan a ese lugar tan lindo y van a ver que está todo ploteado, Estudio Génesis, allí se pueden presentar personalmente y atienden en horario corrido. En horario corrido de 8 a 4 de la tarde, igualmente también Morena siempre vamos coordinando por cuestiones ya sea laborales de las personas, etcétera, no hay problema para coordinar otros horarios. Bien. Ahora sí. Bien, a ver qué dice. Edgardo, Malerita, tené cuidado, Edgardo. Sí. Ya está averiguando todo, Malena. Sí, es un tema. Bueno, ¿con quién se queda el perro si se separa alguien? ¿Con quién va a pedir la tenencia? Claro. Y va a depender también de quién va a colaborar con los gastos, cómo se van a dividir los gastos. Y yo haría un poco y un poco, cosa de que también tener unos días de descanso, de poder... Claro. Con los hijos. Claro. Doctora, lo más importante, la verdad que fue muy interesante charlar de todo esto, conociendo, porque como hablamos, usted nombró a la escribana, y está bueno esto de trabajar también un poco en conjunto, porque ella decía que algunas cosas son de abogado, otras cosas son de escribanos. ¿Cuál es el consejo que le da usted a las personas con respecto al divorcio? Después del... A ver, y esto también tener en cuenta, si es antes o después del Código Civil, del cambio, 2015. Yo el consejo que les daría es que una vez que estén decididos, o que una de las partes, por lo menos, a ver, no se necesita sí o sí la voluntad de las dos partes para divorciarse, es que una vez que estén decididos, que no tengan esto que pide el código, que es voluntad de volver a unirse, que por favor se hagan asesorar en tiempo y forma. ¿Por qué? Por esto que decíamos después, de las consecuencias que puede haber a futuro, y que por lo general las consecuencias no son buenas, por lo general van a aparecer a último momento y cuando necesite algo por urgencia o por lo que sea. Entonces está bueno ya tener el trámite finalizado, también plantearlo porque la verdad que es un divorcio y es un juicio y tiene sus costos, claro. Entonces es importante también planificar eso, el tema de cómo se va a ir abonando los honorarios del profesional que intervenga. El número del Estudio Génesis
3498 52 46 95. Lo volvemos a decir. Borre el que le di hoy y anote este. Sí. Ay, 52 46 95. Mira, para mí es más fácil. 524 695. Ay, bueno, 524 695. Están Decí que atentos está los chicos ahí, de Diego. Génesis. Allí, 524. 695. Si le dio el otro, Sí, le digo cualquier cosa. Sí. Ahí Perdón. va, porque ahí lo va. estaban preguntando. Esa fue culpa mía. Sí, No, ah, Me no atribuyo la responsabilidad Después dicen acá. por qué se divorcian los maridos. Ahí está. 524 695 es Sí. el número de Génesis. Si no nos piden, a ver, por más que no venga la doctora y necesitan el número, pídanlos, ¿eh? O si no, lo buscan en Instagram también, allí hay mucha información, o se acercan directamente. 524 695. Lo importante es estar asesorado de la mejor manera, en este caso con el Estudio Génesis, con la doctora Silvana Monzón. Muchas gracias, doctora, por venir. Bueno, muchas gracias. Y la esperamos en Pinocho. 13:30 más o menos, ¿puede ser? 13:30 Sí. te voy a estar con los chicos. ¿Puedo llevar niños o era más de Mientras A él adultos? le encantan los niños. Ay, bueno, listo. Amorosísimo con Mientras los no jodan, que se queden quietos en un lugar, que tenganlo con el celular ahí. Ya, no, ya empezamos mal. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Bueno, Mariela me pedía el tema ¿con quién se queda el perro? Yo voy a poner Caballo Loco de Jairo, que habla un poquito de ese que se quedó esperando. El tipo pues ya se separó, pero tira la indirecta a ver si la mujer le dice que se vaya de nuevo, ¿viste? Y qué sé yo. Le dice que le deja la llave en la conserjería, no sé, lo escuché alguna vez. El tipo está esperando, pero ella ya parece que no quiere saber más nada con él. ¿Escuchamos así la canción que cuenta la historia? Ah, claro. que... Ah, me cortó. Bien, así empezamos.